Hola, bienvenidos todos, yo soy Diana. Yo soy Irving. Y les damos la bienvenida a Dime Más. Este es un proyecto que estamos muy emocionados de compartir con ustedes. La verdad es que ya llevamos un rato planeándolo, entonces este es nuestro primer capítulo y las temáticas que vamos a estar tomando es como datos curiosos de todo tipo. La verdad es que tanto Irving como yo nos encanta estar platicando del porqué de las cosas. Somos como niños chiquitos que preguntan a los papás, oye papá, ¿por qué el cielo es azul? ¿O por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces, tanto Irving como yo, que deben de saber que somos hermanos, nos encanta. Entonces, vamos a platicar de todo tipo de temas. También yo creo que nos vamos a estar enfocando muchísimo en México porque ambos somos amantes de este maravilloso país. Pero bueno, nuestro primer tema es de... La Edad Media. Exactamente, la Edad Media y en específico como curiosidades referentes a cómo vivían el sexo. Bueno, pues sí, al sexo y a prácticas sexuales. Y a la higiene. Y a la higiene, porque no sé si muchos sepan o no, pero todo el glamour y todas esas cosas bonitas que vemos en las películas que hacen referencia a este periodo de la historia, pues son bonitas porque realmente no tienen nada que ver con la realidad. Mientras vemos los vestidos en las mujeres, estos zampones y en los hombres, bueno, en hombres y mujeres también, ¿no? Como las pelucas, los abanicos, flores, etcétera. Todo tiene una razón de ser y realmente no tenía tanto que ver con una vida llena de glamour. Pero bueno, Irvin, ayúdanos a saber, a ponernos un poquito en contexto de esta época para que podamos comenzar. Pues sí, o como han visto en películas o series, digo, la última que creo que salió y al menos yo vi fue Game of Thrones, que a lo mejor se acerca un poquito al tema de la higiene, ¿no? Entonces, en la Edad Media, y esta edad ronda del siglo V al siglo XV, aproximadamente del 476, que fue la caída del Imperio Romano, al 1492, que fue el descubrimiento de América. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues sí, o sea, cabe señalar que venía de un proceso histórico previo a los romanos. Entonces, no sé si sepan, pero en Roma sí tenían costumbres muy higiénicas y cuando llega la Edad Media, justo para imponer este miedo en la sociedad, lo que hace la iglesia, que pues para este entonces era quienes tenían los cargos más altos, pues decide prohibir las buenas costumbres higiénicas porque se creía que esto era un pecado y era un gusto, era un capricho muy costoso. Y es así como inicia una nueva era en la que la higiene va a ser cero tomada en cuenta y esto nos va a llevar a muchos datos curiosos y a muchas problemáticas también que vamos a estar viendo en conjunto. Sí, digo, por ejemplo, no sé, el primer dato curioso que tenemos, que creo que es uno muy bueno para dar un gran contexto de todo lo que era esta, esta edad, es que la iglesia prohibía todo lo que sea costumbres higiénicas. Implementaron la creencia de que el agua, y en especial el agua caliente, debilitaba los músculos y generaba enfermedades, que era mala para la vista, para los dientes, etc., ¿no? Y que si conservabas una pequeña capa de mugre, eso te ayudaba a evitar enfermedades venideras. Es como hoy en día los mexicanos que se echan sus taquitos de 5 tacos por 10 pesos para evitar que les dé salmonelosis después, ¿no? O reforzar el estómago. Qué gran comparación. Pero sí, justamente, fíjense que un dato bien chistoso es que cuando comenzamos a ver y a investigar más sobre esta época, como bien lo menciona Irving, pues se va muchísimo a lo que es la higiene y que estaban súper peleados toda la sociedad durante mucho tiempo con lo que es el agua. Entonces, las personas se llegaban a bañar una o dos veces al año. La verdad es que yo tengo un problema con sentirme limpia todo el tiempo y este dato se me hizo una grosería porque yo no puedo imaginarme siquiera con las manos sucias. Entonces imagínate
Imagínate bañarte 1 o 2 veces al año. Y es bien importante que, por ejemplo, las mujeres en específico se bañaban el- un día antes de tu boda, justo para eliminar los olores, que también está bien interesante que todos sabemos que las novias siempre están rodeadas de muchas flores, están rodeadas, bueno, tienen también lo que es el ramo de flores que llevan, pero esto se hacía para disminuir los olores, para, ¿cómo sería? Para, se me fue la palabra, este, Ocultarlos. ocultarlos, ujú. Y de ahí nace la costumbre de que se usen muchísimas flores en lo que son las bodas. Y, por ejemplo, el otro baño que se hacía anual también era muy sucio, o sea, ni siquiera era algo padre porque se dividía la familia. Entonces, digamos que era una tina y entonces primero se van a bañar los hombres, el jefe de la casa, de ahí vendrían los hijos, después se va por lo que son las edades, del más grande al más chico, después vendrían las mujeres y funciona de la misma manera. Pero así conforme van pasando, cuando llegan a los bebés que son quienes deberíamos de tener más limpios, son a esas pequeñas criaturas a quienes los van a bañar con la mugre que ya se juntó de todos los demás. O sea, imagínate qué asco, ¿no? Como, de hecho, la edad de mortalidad era, o sea, morían muy jóvenes, muy, muy jóvenes, y 1 de cada 2 infantes moría por lo mismo, por Sí, las y condiciones. hablando, por ejemplo, de esto, del baño, yo no creo que, o sea, esto era en general, no distinguía clases sociales, y por ejemplo, había una reina que se llamaba Isabel de Castilla, que ella había presumido de bañarse solo 2 veces durante toda su vida, o sea, durante toda su vida. Una fue, como dice Diana, una antes de su boda, y pues la otra se Según desconoce yo es, cuándo. es cuando nacen. No, pues bueno, cuando nacen y cuando se casó, entonces qué puto asco. Y también reyes como Enrique VIII y Luis XIV, pues solo se bañaban bajo receta médica, que pues también los doctores que estaban regidos por la iglesia, ¿no? Entonces, ¿Sabes qué? También que es bien chistoso que hoy día todo mundo sueña con ir a Europa, con conocer principalmente lo que es París, Londres. Y fíjate que estas dos eran en ese entonces las ciudades más sucias de esa época. O sea, imagínate, hoy día es emblemático, no puedes ir a Europa sin visitar estos dos puntos icónicos, pero antes eran las ciudades más sucias. ¿Cómo ves? sí, ¿no? Y también por ejemplo, cuando también lavaban su ropa, pues no era, bueno, en sí, per se no lavaban su ropa, ¿no? La lavaban muy escasamente. Y si la lavaban con una combinación de lejia y ceniza y orina. Entonces, Ay, qué asco. entonces pues, o sea, mejor miarla encima que lavarla, ¿no? Qué asco, Te lo imagínate. juro. O sea, de por sí no eres limpio y luego el día que decides lavar tu ropa la lavas con orina, no mames, fuchi. Sí, e incluso en la iglesia, digo, como era, oye, hasta hoy en día, pues ves que los domingos por tradición vas a, vas a misa. Y en esos tiempos, pues digo, obviamente también se hacía, no sé qué tanto se iba a la iglesia, seguramente mucho. Pero de ahí viene la costumbre del incienso. O sea, como mucha gente iba, pongámosle los domingos a tomar misa, pues imagínate, o sea, no se bañaban ni lavaban su ropa de esa manera, se concentraba muchísimo el olor. Entonces la iglesia, los sacerdotes prendían incienso para disimular un poco el olor que llegaba, bueno, que se acumulaba de tantas personas juntas. Ay, no, ¿te imaginas qué fuerte, ¿no? O sea, qué fuerte debe ser el olor de, de una multitud de personas que no se han bañado en tanto tiempo? Híjole, no, no, no. Ni siquiera puedo imaginarlo y me imagino y me da muchísimo asco. Pero ahorita que ya diste como la introducción al tema de la iglesia, pues también es un tema que nos vuela la cabeza porque todo era pecado. La verdad es que para la iglesia todo era pecado. Y pues de aquí vamos a partir también para esta información que va referente a lo que tiene que ver con el sexo en esa etapa. Entonces, primero tenemos que saber que
realmente fue hasta hace muy poco tiempo en donde la mujer es que comienza a tener un poco más de integración hacia la sociedad y empieza ya a tener más voz, más voto, pero antes, como bien lo conocemos y hoy día sigue siendo muy común, pues la figura de poder es el hombre y justamente sucede aquí lo mismo. Tan sucede lo mismo que la iglesia, la única postura que permite al momento de tener el acto sexual es el misionero. Y esto se lleva debido a que como el hombre es la figura de poder, tiene que estar encima de la mujer. No se podía permitir ninguna otra postura porque cualquier otra era pecado y los sacerdotes tenían la obligación de conocer todas las posturas que pudieran existir y ejecutarse, ya que cuando pues la sociedad iba a ¿cómo se dice? Cuando vas a decir tus pecados. Confesarse. Claro, cuando iban a confesarse, pues los sacerdotes tenían que saber todas las posturas para saber qué penitencia es que iban a requerir cada uno de esos pecadores. Y fíjate que también es chistoso que pese a que era un pecado todo lo que tuviera que ver con perdón, con sexo prácticamente, mucho de los celibatos, de los sacerdotes, yo creo como el 30%, por lo que vi en datos, es que vivían en concubinato. O sea, fíjate, fue hasta tiempo después que se decide casarse tanto monjas como sacerdotes con Dios y que ya tiene que ser únicamente y que tienen que dar también toda esa parte sexual a Dios y no compartirla porque se vuelve un pecado también carnal, ¿no? Pero fíjate, está como súper curioso y de ahí, digo, platícanos un poquito tú también del tema de la prostitución. Bueno, de acuerdo a la prostitución, que eso como que no ha cambiado mucho hoy en día, pues la prostitución se veía bien, de cierta manera se veía bien y se veía como un mal necesario para, pues justamente, no sé con qué mentalidad lo hacían, pero pues a lo mejor como hoy en día, ¿no? Para no violar o no engañar o a tu mujer, no violar a cualquier persona que se te atravesara, pues podías pagar y pues te sacaban el mal, ¿no? Entonces, entonces pues sí estaba bien vista la prostitución desde esos entonces para de este modo de vista. Y también volviendo al tema que decías de los castigos, yo tengo que el castigo más básico, o sea, del que te podían, digo, de acuerdo a que conocían todas las posturas y esto, el castigo más básico podía ir desde comer pan y agua durante semanas. Wow, esa era la penitencia. Ajá, eso no sabía, ese era el fíjate. más básico. Y de los más altos, digo antes de la muerte, de los más altos era pues pagar una fuerte cantidad de dinero, que pues eso solo se lo podía dar el gusto pues las grandes como sociedades. O sea, si por ejemplo alguien que no tenía poder adquisitivo cometía uno de estos, pues ya se convertía en muerte, ¿no? Porque pues, no le podías pagar a la iglesia. Que igual como en la Biblia también vienen artículos sobre la sodomía y todo esto, pues la sodomía era directo un pase de muerte. Wow, fíjate, esos datos en específicos no tenía conocimiento de ellos, pero volviendo un poco al tema de la prostitución, bien, así exactamente como lo dices, era un oficio que se decidió hacer legal porque se dieron cuenta que era un oficio de salubridad pública y que además era un ingreso importante a la economía del país. Además que de esta forma, así como se supone, porque obviamente todo el tiempo lo hubo, evitabas pues como lo que eran violaciones o que cayeran en mayor pecado. Esto disminuía el hecho de que pudiera generarse la homosexualidad. Bueno, eso es lo que decía, ¿no? Porque sabemos que la homosexualidad ha vivido y ha existido desde siempre. También en ese entonces no existía nada de anticonceptivos. Bueno, sí existían, pero también era un pecado y los anticonceptivos que se realizaban podía señalarse como brujería. Y fíjate, estos anticonceptivos, perdón, era el coitus interruptus, espero que esta vez sí lo haya dicho bien, y el vente afuera, que muchas personas siguen ejecutándolo hoy día. En ese entonces hubiera sido un pecado, ¿no?
Pero, por ejemplo, otro dato que de repente a mí no me hizo match y sin embargo es verídico, es que el tema, la mujer sí podía tener voz y voto si su pareja era impotente sexual, porque tenemos que saber que el sexo estaba permitido únicamente en el matrimonio, se supone, porque también si permites la prostitución, pues no tiene ningún sentido la relación y no es congruente, ¿no? Pero se supone que el sexo era únicamente permitido en el matrimonio, además de que la única finalidad para realizarlo era para concebir. Entonces, si tú como mujer te casabas con alguien que no tuviera, pues que no fuera un prospecto digno para hacerte madre y poder procrear, tú era la única razón por la cual te podías tú separar de la pareja. Y pues bueno, obviamente el tema del adulterio, los hombres siempre ha sido bien visto, mientras que las mujeres pues no, también era un pecado y era un pecado muy castigado por la sociedad y por la iglesia si las mujeres eh, hacían adulterio, que hace poco tú y yo medio estábamos platicando también de ese tema y me dio muchísima risa de que tú ponías la comparación de que no había mucha diferencia de hoy en día con esa época, ¿no? Ujú. Sí, del adulterio, de que por ejemplo, pues hoy en día, pues al güey que se tire a más mujeres, pues es visto como un chingón, ¿no? Un campeón. Y a la mujer que digo desde esos entonces, si se acostaba con alguien más que no fuera su pareja, porque digo, a pesar, ante todo esto también el sexo estaba prohibido fuera del matrimonio, ¿no? Entonces, pues a huevo tenía que ser con tu pareja y si le ponías el cuerno, pues eras visto como puta, ¿no? Igual que hoy en día. Pues está cabrón, o sea, está cabrón que estamos platicando de una época que pasó hace infinidad de tiempo y que hoy día sigamos con esa mentalidad. No puedo creerlo, creo, me molesta demasiado. Pero bueno, confío en que poco a poco iremos cambiando a través de los años, poquito más, aunque sea esta forma de pensar tan cerrada que tenemos. Sí, y volviendo a lo de los anticonceptivos, yo también tengo que desde ese entonces se usaban también los condones de tripa, de cerdo, y que ¡Qué eran, sí, asco! y que eran condones lavables. Digo, ¿Eran obviamente, sí. reutilizables? ¡No! Entonces, pues sí, lo lavabas y ya. ¡Guácala! Sí, entonces, obviamente estos eran mal vistos por la iglesia porque también solo podías tener sexo para concebir. Ajá. Pero fíjate que las personas de ese entonces, digo, está como investigado, que más que para no embarazar a alguien, era para protegerse de alguna enfermedad. Digo, algo muy chistoso, ¿no? En ese entonces, de que pues, era todo muy insano, que se protegieran desde entonces de las enfermedades sexuales, con condones de tripa. Guau, eso no sabía y eso es un dato súper, súper asqueroso. No me imagino, no, ni siquiera puede. Pues Puchi. imagínate entrar, ¿no? ¿Cómo se ha de sentir esa Ay, cosa? qué horror. Qué horror, qué horror. Fíjate que también hablando un poquito de las mujeres, la masturbación femenina era también pecado. Y volviendo al tema de la higiene, también se creía que el bañarse te podía dejar estéril. De hecho, por eso era que lo evitaban. Y evitaban más aún lavar sus partes íntimas. Ay, no puedo con esta información porque aparte tienen que saber que obviamente en ese entonces no existía papel de baño y a veces comían con las manos. No. O sea, de verdad es una grosería pensar el contexto sobre el cual vivíamos. Iniciábamos este capítulo con que siempre vemos en las películas todo el glamour, los vestidos, las pelucas, pero por ejemplo, deben de saber que aquí nadie se salvaba, tanto clases altas como clases bajas, todos sufrían muchísimo de piojos y en las pelucas eran utilizadas para eso, para disminuir un poco los piojos y que cuando estuvieran platicando con alguien, socializando, en alguna comida importante, las clases altas no estuvieran brincando, pero los piojos vivían tanto en su cabeza, en su cabello, como en estas pelucas. Entonces, pues sí, a veces estaban platicando e imagínate que de repente mi piojo brinca a tu cabeza y tú lo ves brincar, qué asco. O sea, que de verdad no comprendo
la suciedad sobre la que vivía, porque no había drenaje, no existía el drenaje, entonces de aquí viene mucho también el aguas, ¿no? Como tú alguna vez me platicaste esa historia de que como no existía, aventaban los residuos por las ventanas, por las puertas y pues cayera donde cayera. O si te andaba del baño, así como hoy día es como de no, ya no puedo, párate en una gasolinera, ya no más. Yo me da mil pena contarlo, pero yo creo que muchos de los que nos escuchan seguramente lo han hecho también. He detenido el auto a la mitad de la calle cuando ya no puedo más y abro las puertas para hacerme casita y hago el baño ahí. Pues aquí no era necesario, porque si tú ibas en el mercado, si tú donde quiera que estuvieras te andaba del baño y así trajeras chorrillo tremendo, pues ahí en corto bajabas tus pantaloncitos, alzabas tu falda y sacabas lo necesario para sentirte mejor. Pues sí, cuál te por ocho en Monumento de la Revolución. No, bueno, sí te ha tocado verte por ocho hacer del Sí, baño. en Reforma también. ¿Y por qué te quedas a verlos? No, pues voy en la bici y pues volteas y alguien está en posición de águila ¡Qué horror! ¡Qué horror! así digo, volviendo por ejemplo a lo de los piojos, las grandes sociedades, pues cuando se reunían en cenas o bailes o todo ese tipo de eventos sociales, justamente para que no estuvieran saltando esas madres de su cabeza y estuvieran, más que nada saltaran a la comida, ponían trozos de tocino en las pelucas para que pues esto se adhieran, no sé cómo se diga, adhieran a las pelucas y pues de esa forma pues que no estén saltando a la comida o a otras personas. Ay, no, qué horror, qué horror, qué horror. Y de hecho justo también yo sabía que no se cambiaban la ropa en meses. Ujú. O sea, no, es que de verdad me causa un asco tremendo esta época, pero también por eso me causa tanta intriga imaginar ese contexto de que no te cambias en meses, te bañas 2 veces al año, tienes piojos, brincan de un lado al otro, no, o sea, no te bañas tus partes íntimas porque aparte creen que te quedas estéril. O sea, la verdad sí está bien Pero rudo. ante todo eso, fíjate que lo que sí se cuidaban, tal vez no mucho, pero lo que sí se cuidaban y se lavaban eran los dientes. Porque, Mínimo. pues sí, digo, y no por placer ni por gusto, sino porque si un diente se echaba a perder, se podría, pues tenía que ser extraído literal con pinzas, sin anestesia, digo, sin nada Ay, de qué lo que hoy dolor. conocemos. Entonces, pues creo que hay muchos sí preferían lavarse que era con una mezcla de cenizas de romero, se lavaban los dientes y se los medio cuidaban antes de llegar al dentista de aquella época y pues que te arrancara tu diente podrido. Uy, ¿te imaginas qué dolor? Yo le tengo pavor al dentista. Yo creo que si hay un doctor al que le tengo mucho miedo, más que a cualquiera, hasta más que al ginecólogo, que a todas las mujeres nos caga ir al ginecólogo, es al dentista. No sé por qué, pero nada más ese olorcito como, no sé qué es, como látex y ese sonidito de bzzz, ay, no, me causa terror. Ahora imagínate sin anestesia, ay, no, qué horrible, qué horrible, qué horrible, qué horrible, la verdad. Pero sí, fue una época muy sucia, fue una época en donde todo era pecado, fue una época que no cambia mucho hoy día, ¿no? De que justo intentan tener a toda una sociedad con miedo y sin educación para poder tener el control sobre ellas. Volviendo un poquito al clérigo y a que todo era pecado, por ejemplo, para tener relaciones sexuales, no podías tenerlas si era jueves, viernes, sábado, domingo, eran días súper prohibidos. También si era algún día en que se celebraba algún santo, tampoco podías tener relaciones y solo podías tener relaciones por la noche. O sea, en el día igualmente era todo un pecado realizar el acto sexual. Imagínate, digo, no sé todos ustedes, ¿no? Pero esa es una parte indispensable, ¿no? Pues no, claro. Ya me vi, a mí que me encanta, a mí que me encanta, ya me vi pues, que todo fuera pecado y que solamente pudieras hacer el misionero. ¿Tú podrías vivir únicamente del misionero? No, claro que no. No, de No, plano. no. Si no, Me yo, gusta mucho, pero vivir
vivir solo de esa todo el tiempo, no, la verdad no. Imagínate. No, y digo, también volviendo con estas prohibiciones, pues te digo, obviamente no se tenía todo el conocimiento de hoy en día, entonces también estaba prohibido tener relaciones mientras la mujer tenía menstruación. Y se creía que cuando tenías relaciones durante la menstruación, digo, obviamente la menstruación era algo del diablo, entonces mientras tenías sexo durante la menstruación podrían nacer hijos pelirrojos. Y ¿Neta? sí, esa era una creencia. Y los pelirrojos en toda esa época, igual que enanos y otras, ¿cómo se llama? Como segmentos, población Ujú. segmentada. Todas esas personas eran perseguidas por la iglesia, digo, en este caso los pelirrojos, porque pues el color rojo era pues, símbolo de la maldad, Como ¿no? relación Con el con el diablo. diablo, ¿no? Y eran perseguidos y se creía que si tenías sexo durante la menstruación, nacían personas pelirrojas y pues obviamente te castigaban, ¿no? Si nacía un pelirrojo, pues entre comillas ¡Guau! tuviste sexo durante Sí, la como que menstruación fuiste el y resultado del merecía pecado, y ¿no? merecías un castigo. En palabras de la iglesia, fuiste el resultado del pecado. Oye, eso no sabía. Ahora cada que vea un pelirrojo, Le pellizcas. no voy a poder no pensarlo. Habrán hecho mientras la mujer estaba menstruando. Habrá quedado. Porque se supone que no eres fértil cuando estás en tu periodo como mujer, Se supone. pero mira, o sea, qué dato tan chistoso. Mm, Qué más tienes tú de información para compartir? Pues digo, esto ya no tiene que ver tanto con el sexo, pero digo, volviendo a que la iglesia controlaba todo, pues estaba también prohibido reírse. O sea, la iglesia prohibía ¿Reírse? reírte, porque se supone que la risa en ese entonces era la ausencia de miedo. Y pues la iglesia no quería personas sin miedo, porque pues el miedo te lleva a no hacer Sí, como una no oveja. controlar, Ajá, ¿no? una Como no oveja. tener control. Y era una ofensa para Dios. Entonces, si te querías reír, solo te podías reír al lado de alguien de tu misma clase social. O sea, rico con rico, pobre con pobre, obrero con obrero. Ok, Solo te podías reír en ese en ese círculo círculo. social. Fíjate que aparte también era muy, o sea, sí o sí era una regla que fuera muy visual la clase social a la que pertenecías. Ujú. Fíjate, nadie, por ejemplo, campesinos, nadie podía vestir mejores telas que el señor feudal, también nadie podía tener mejores animales, también había que pagar con lo mejor que tú tenías, pero sí era muy distintiva esta segmentación de las clases. Sí, que igual, por ejemplo, alguien no puede, el ligue estaba muy, muy raro en ese entonces, El porque, ligue, ajá, porque, por ejemplo, si yo como hombre veo a una chava que me guste, ¿no? Y hoy en día, pues, el soltarles un beso, pues, es algo muy típico, ¿no? Pero si en ese entonces le soltabas un beso a alguien que te gustara, y te veían, se era como hacer un trato. ¿cómo? Era como cerrar el trato de que tú querías con esa mujer. ¿Al besarla? Ajá, Ok, y te casaban, a huevo te casaban. te cansaban. Te A casaban huevo si te veían. cansaban. A huevo te casaban si veían que tú besabas a una mujer, porque era como cerrar el trato de yo quiero contigo. ¿En serio? Ujú. Wow. Fíjate, ese dato tampoco me lo sabía. Traes datos bastante. Alguien sí hizo su tarea, más bien. No, claro, claro que hice mi tarea, pero tal vez no investigamos en las mismas fuentes y eso está bueno porque así tenemos más que dialogar y que retroalimentar uno al otro y pues también a todos los que nos escuchan, que espero que les esté gustando mucho y que también se estén interesando tanto con estos datos como nosotros, ¿no? ¿Qué más datos traes? Bueno, pues otro que tengo, que digo, también eso no creo que haya cambiado mucho a hoy en día, ¿no? A algunas mujeres les gustará así también hoy en día. Es que el sexo era muy rudo, o sea, era muy, muy rudo y yo creo que era esta visión machista de que pues, solo te tenías que satisfacer como hombre, ¿no? Sin importar lo que pueda sentir la mujer o tu pareja. Este,
sin importar lo que sienta, sin importar pues realmente nada, era muy 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 rudo y apelaba mucho a esta parte pues, animal que tenemos, ¿no? Sí, y la postura también del hombre como la imagen de poder, Ujú. ¿no? Como que no importaba tanto lo que la mujer sintiera, pensara o si estuviera de acuerdo o no, porque pues finalmente tu imagen fuerte en esta sociedad pues era el fabuloso patriarcado, le llamamos hoy día, ¿no? El famosísimo patriarcado. Oye, y pues un poco ya para irnos hacia el cierre, vamos a cerrar con dos últimos datos. Uno de ellos es mi preferido y decidimos dejarlo hasta el final, que hoy día conocemos el agua de calzón como estos amarres que hacemos con aquellas personas que queremos que estén enganchadas y que estén enamoradas a nosotros. ¿Tú has hecho algún amarre, Irving? No, y creo que no me han hecho, creo. Híjole, Espero. te creo en el que tú no has hecho, de que no te hayan hecho, yo sí te he visto medio... Ok. Ah, no No, sé, pero no sí. sé. Pero fíjate que está bien cagado porque es, híjole, no sé, pero hagan de cuenta que justo un tipo de amarre que se hacía en ese entonces era un rito para aumentar el deseo sexual. Las mujeres se metían un pescado vivo a la vagina y lo dejaban ahí Se mueve así. bailar y menearse hasta que el pescado se muriera. Una vez que se muere, sacan el animalito, lo cocinan y se lo dan a comer al susodicho. Entonces, yo ahí nada más te encargo, Irving, que después de este dato, cada que vayas a comer mariscos, te acuerdes de este rito que se generaba y que no sea la de malas, que en una de esas te encuentres con una loca. Pues mira, la neta en ese sentido, visto desde muy, muy mi punto personal, creo que es más asqueroso para la mujer hacer eso que para mí comérmelo, la neta. Güey, Porque a las mí ya dos, me lo dan cocido. qué asco, las dos son asquerosas, piénsalo, Pero las dos cuando son lo coces se ya asquerosas. se le quita todas las bacterias que de donde se lo metieron, ¿no? No, no, no sé. Pero aparte imagínate, o sea, no se bañaban. Lo que menos limpiaban eran sus partes íntimas y todavía te metías un pescado allá adentro a que se muriera. Eso sí. Qué asco, Sí. qué horror, la verdad. O sea, pero bueno, ese es como el dato con el que yo quería cerrar, que fue el que se me hizo más interesante porque se me hace irreal que lo practicaran, pero sí. Es un dato verídico, verídico, verídico. Digo, tal vez todo esto apelaba a que pues, los mariscos, ¿no? En general, son afrodisíacos. Digo, está comprobado que si comes 9 porciones al mes, tu deseo sexual incrementa en un 22%. Wow. Entonces, a lo Ya mejor, saben, chicos, ya saben, coman mariscos. O hagan que coman mariscos sus parejas. en el date vayan a un restaurante de mariscos y tal vez termine en una noche con, con acción. Pero bueno, ese era el último dato que queríamos compartirles y finalmente pues llegamos al cierre de este primer capítulo y el cierre lo vamos a hacer en cómo es que termina, que damos fin a la Edad Media y eso llega con la peste negra. Así es, la peste negra llega en el siglo XIV a Sicilia después de una embarcación a Ucrania, creo, no me acuerdo bien. Pero bueno, llega a las costas de Sicilia, ahí desembarca un navío explorador y pues ahí ahí trajeron la peste negra. Digo, fue una enfermedad Mortal. mortal, súper mortal para toda Europa. De hecho, hoy en día pues está comprobado que quien hoy en día quien hoy en día vive es línea directa de algún superviviente de la peste negra que mató a 75 millones de personas en ese entonces. Sí, de hecho mató a gran parte de la población y fíjate que los síntomas de esta peste, que, ojo, bien importante, una vez que comenzabas a tener los síntomas ya no había vuelta atrás, era un hecho que ibas a morir
Y estos síntomas comenzaban con dolor de cabeza, con una sed insaciable y comenzabas también a tener tumores en ingles y axilas principalmente. Entonces, se ven muy enfático dos grupos. Unos que tienen mucho miedo y deciden huir de los lugares donde se veía esta peste, pero bueno, lo único que se hizo fue propagarla. Y es así como llega a otros continentes como es el asiático y como es África. De Europa se pasa a esos dos continentes y el otro grupo son los que deciden quedarse y que dicen, pues YOLO, ¿no? O sea, si al final todos vamos a morir, entonces comencemos a beber, entonces vivamos la vida, disfrutemos, se hicieron muchísimas orgías, se hicieron muchísimas fiestas y pues estas multitudes, estas conglomeraciones hicieron que el virus se esparciera más rápido. Hoy día lo que estamos viviendo con el coronavirus, ¿no? O sea, se aplicaron la de a coger y a mamar que el mundo se va a acabar. Literal. ¡Qué idiota! Y pues sí, ellos dijeron, pues ya, si todos nos vamos a morir, pues hay que morir. Pues chingue su madre. Chingonamente, ¿no? De una manera rica. Güey, ¿sabes qué pasa? También unos métodos tan tontos, o sea, digo, en ese entonces pues tampoco estaba la población tan informada como nosotros y todo se regía a través de la palabra de Dios. Pero fíjate que dos métodos que se utilizaban para intentar sanar de esta peste era uno, se creía que era un castigo divino. Entonces se creía que Dios estaba castigando al hombre por esta mala vida que él estaba ejerciendo. Entonces, como medicamento, lo que se hacía era cortar pedazos de Biblia y ponerlos en agua y darlos a beber. Entonces, obviamente esto no generaba ningún bienestar, o sea, claramente está. Y la otra era que creían que las sanguijuelas te las ponían en el cuerpo y absorbían todos los males que tenías. ¡Qué dolor! La verdad es que qué dolor, y cualquiera de las dos, porque no, la pues otra... te terminaba por joder, ¿no? O sea, si no ¿Sí? te mataba el virus, te mataba la sanguijuela te dejaba sin sangre. Y digo, todo esto se aunaba a que pues, por la edad, por las condiciones, volvemos a lo mismo, higiénicas, pues también se fue como este virus se propagó demasiado. Digo, ya hablamos de que pues había desechos en la esquina, en cualquier esquina, o sea, caminaba sobre los desechos de las demás personas. Y pues o sea, yo tengo que por el método por el que más se propagó es por las pulgas y por las ratas. Entonces, digo, obviamente pues las ratas estaban en la basura, en los desechos humanos. Las pulgas, digo, había chinches, había pulgas, había de todo. Estas mordían a las ratas estaban enfermas. Estas pulgas no podían procesar su sangre pues, con el virus. Esta sangre se coagulaba en el estómago de las pulgas y pues estas al tener eso iban y buscaban otro huésped. Y en general, pues estos huéspedes eran humanos. Sí. Y al morderlos escupían toda la sangre de la rata para poder absorber más sangre nueva. Y ya lo tienes en instantáneo En la sangre. En tu sangre, ya es instantánea la muerte. Y más porque pues justo no había métodos para que pudieras tú tener una recuperación. O sea, era muerte instantánea, al poco tiempo. Sí. Pues digo, por eso te digo todo esto de que era una sociedad muy sucia, pues propició, ¿no? Que hubiera tantas muertes en ese entonces. Que justo fue la peste negra, que digo, pasó mucho tiempo, ¿no? Pero fue la peste negra conforme se dan cuenta de la importancia de la higiene. Y es así como nuevamente comienzan a retomar hábitos más saludables en la sociedad. Tuvo que matar a muchísimos millones de personas. Para que te lavas el culo. pues digamos que sí, de una manera más cruda y coloquial, pero sí, así fue y así es como se vivía en la Edad Media y así es como practicaban el sexo en la Edad Media y la fabulosa higiene
con esto es que llegamos al final de nuestro capítulo. Estamos súper emocionados. La verdad es que espero que les haya gustado mucho, que les haya hecho como interesante los temas. Ahora ya tienen algo de qué platicar este próximo fin de semana, o en la cena, o con la novia, con los amigos, en el Zoom del trabajo. Y pues esperamos seguirlos viendo con nosotros, bueno, escuchando, esperemos que sigan escuchándonos y pues nos vemos pronto. Sí, y espero que aprecien que hoy en día tenemos agua y jabón, utilícenlo por favor. Todos lo vamos a apreciar demasiado. Lávense bien las partes íntimas, practiquen todas las posiciones sexuales habidas y por haber, porque antes era pecado, te podías ir a muerte por eso. Solo, por favor, no practiquen lo del pescado. Niñas, no se metan pescados ni objetos no, no aptos a sus partes íntimas. Y si ven a un pelirrojo, pues piensen que esa persona nació durante la menstruación. Bye. Nos vemos, adiós.